versículo 13 nuevamente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Cuando lo tengan, amados, dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Habíamos dicho la semana pasada, amado hermano, que Pablo, había un grupo que prefería a Pablo. Recordemos el ministerio que tuvo Pablo. Pablo tuvo un ministerio dirigido hacia los gentiles, ¿okay? Hacia los gentiles. Cuando hablamos de Apolos la semana pasada, dijimos que Apolos era un creyente entendido en las cosas de Dios, un elocuente orador, con mucha influencia dentro de la ciudad de Corinto, pero no enseñaba la profundidad con la cual Pablo enseñaba la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Apolos era buen maestro hasta la doctrina del bautismo de Juan, pero él no comprendía del todo la implicación espiritual que había en Jesucristo y el ministerio de Cristo. Por eso dijimos que dos personas, un matrimonio, le enseña, le corrige. ¿Cómo se llaman esos dos? Este matrimonio, Aquilas y Priscila, escuchándolo hablar un día, lo llamaron aparte, lo corrigieron respecto a la falta doctrinal que él tenía respecto al cuadro completo del Evangelio en la persona de Jesucristo. De manera que mencionamos la semana pasada que Apolos se dejó enseñar, se dejó corregir, lo cual, ¿verdad?, trajo el punto la semana pasada de la docilidad y la humildad que necesitamos nosotros como siervos de Cristo para poder ser nosotros también que corregidos y enseñados, ¿verdad? Luego, amados hermanos, mencionamos algunos puntos. Pablo admite que él no tenía la oratoria ni la capacidad de exposición que tenía Apolos, mas sin embargo, amados hermanos, él respetó a Apolos, ellos se consideraron mutuamente, y cuando miramos este grupo, un grupo escogió a Pablo como preferencia por el tipo de ministerio que tenía Pablo, otro grupo a consecuencia de la influencia social que tenía su capacidad de oratoria, Apolos, otro grupo se inclinó hacia Apolos, pero habíamos mencionado así ligeramente dos personas más. Otros decían que eran de Cefas, ¿ok? Cefas es el nombre arameo de Pedro, ¿ok? Cefas es el nombre arameo de Pedro. Pedro significa piedra. ¿Quién le puso nombre a Pedro? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando miramos el ministerio de Pedro, Pedro había recibido la experiencia de la salvación, había tenido un encuentro personal con Cristo, mas sin embargo, Pedro comenzó a pastorear, a dirigir la iglesia. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? En Jerusalén. En Jerusalén. Ahora, pregunto, ¿tuvo Pedro que ser intervenido por Dios para Pedro ver más allá de la esfera de Jerusalén? Amén. Claro que sí. ¿De qué forma? ¿Alguien ayuda? ¿De qué forma tuvo que ser intervenido por Dios? En el caso de Cornelio, ¿verdad que sí?
Él le tuvo, primero que nada, Dios tuvo que darle a Pedro una revelación respecto a que el Evangelio va más allá del parámetro de ¿qué? De Jerusalén. Que Dios también tenía un plan, no solo con el pueblo judío como la primera iglesia, sino que iba más allá de eso. De manera que Dios prepara a Pedro para Pedro tener un corazón que pudiese ministrar, ¿verdad que sí?, fuera del ámbito del grupo en el cual el Evangelio nació, que fue en Jerusalén. Ahora, nótese esto, amados hermanos, aún haciéndolo Dios, aún manifestándose Dios a la vida de Pedro, vemos en el resto de su ministerio que él siempre tuvo una batalla con eso. ¿Sí o no? Sí. Él siempre tuvo una lucha con él abiertamente y en confianza ministrarles a alguien aparte del ámbito de Jerusalén. Por eso es que Pablo lo exhorta y lo hemos hablado anteriormente. De manera que cuando los creyentes miraban a Pedro, veían en Pedro una inclinación hacia el judaísmo, aunque Pedro no era judaizante, él era cristiano. Entonces, la facción de la iglesia de Corinto que se inclinó hacia Pedro, podemos decir entonces que era el tipo de grupo que se inclina hacia ¿qué? Hacia el desempeño humano y no en cuanto a la gracia de Jesucristo. ¿Lo hay en la iglesia de Cristo? Amén. ¿Hay en la iglesia de Cristo personas que son abiertas a predicarle a todo el mundo sin acepción de personas? Claro que sí. Esos eran los de Pablo. ¿Hay dentro de la iglesia de Cristo personas con influencia en la sociedad y en su forma de oratoria y predicación tener un efecto en persona en el ámbito en el cual Apolo predicó? Claro que sí. Hay dentro de la iglesia facciones, amados hermanos, y grupos que están naturalmente inclinados a no entender la gracia y a las obras. Claro que sí. De manera que la iglesia estaba dividida en esto, basado en ¿qué? En la posición que el grupo que seguía, a cada líder, tenían respecto a ¿qué? Al conocimiento que ellos tenían. Ahora, hemos dicho esto y lo hemos hablado varias veces. Primero que nada, amados hermanos, Apolos reconoce el ministerio de Pablo. Pablo respeta y reconoce el ministerio de Apolos. Y ahora vemos a Pedro, aunque Pedro tampoco estaba de acuerdo con que en la iglesia hubiera división, vemos que también Pedro reconoce y respeta el ministerio de Pablo. Lo respeta. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Búsqueme a alguien, por favor. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Le vamos a dar ese versículo a nuestra hermana Reina. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Cuando lo encuentren, amado. A ver, hermano, adelante. Y tener entendido que la segunda de Pedro. Sí, segunda de Pedro 3, 15 al 16. Amén. Ajá. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras para que por su propia perdición. ¿Qué está reconociendo el apóstol Pedro respecto a Pablo? ¿Qué es lo que está reconociendo? Que hay cosas que no le entiende, que en su manera de actuar, en la manera que se dirige, o sea que no le tiene completo entendimiento. Hay algo que le turba. ¿Qué virtud está reconociendo Pedro en la vida de Pablo? Él está reconociendo que Pablo es un hombre que ha recibido
una revelación acerca de Jesucristo profunda, profunda. Y en los temas que Pablo trata en sus epístolas, y aquí Pedro está haciendo una admisión, yo he leído también las cartas de Pablo. Yo he leído las cartas de Pablo. ¿Y qué admite Pedro? Que hay una profundidad y sabiduría en lo que Pablo escribe, reconociendo que ha sido un hombre que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, aunque reconoce que Pablo era extremadamente profundo. Nótense esto, amados hermanos, que no hay que ser elocuentes para ser profundos. ¿Estamos claros? ¿Okay? Lo que hace el Evangelio, algo profundo, que se necesita estudio, no es la elocuencia en palabra, sino el contenido del Evangelio. Y eso es algo que nosotros como creyentes, amados hermanos, tenemos que reconocer que aún nosotros tenemos el mismo problema de Pedro. Cuando nosotros leemos las epístolas, ¿las asimilamos tan pronto las leemos? No. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder nosotros entender la profundidad con la cual Pablo escribe sus epístolas? ¿Qué necesitamos? Estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Estudiar la palabra de Dios. De manera que Pedro hace ese reconocimiento respecto a la vida de Pablo. El Evangelio es sencillo, pero a la misma vez es extremadamente profundo. ¿Por qué razón el Evangelio es extremadamente profundo? Porque el Evangelio no se acomoda a la mentalidad de este siglo, ni a la mente actual del hombre, por más inteligente que el hombre sea. El Evangelio no se acomoda a la inteligencia de los seres humanos, sino a una experiencia profunda y convicción que viene a la vida del creyente a través de ¿qué? De su fe en Jesucristo y la iluminación del Espíritu Santo a su vida. Amén. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Porque de esto habla el Pablo más adelante. De esto habla más Pablo más adelante. Ahora, los que decían, yo soy de Cristo, aparentaban ser el grupo más piadoso. Porque uno escogía a Cefas, a Pedro, otros escogían a Pablo, otros escogían a Apolos. Y los que decían, yo soy de Cristo, estos aparentaban ser mucho más piadosos. Porque ¿quién no quiere ser de Cristo? ¿Verdad? Todos queremos ser de Cristo. Pero ¿cuál era entonces la motivación de ellos al ellos afirmar nosotros somos de Cristo? Que ellos entonces se liberaban de someterse a la autoridad de los líderes que Dios había puesto donde en la iglesia. Amén. ¿Okay? Si Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto, como yo soy de Cristo, lo que diga Pablo no me interesa, porque yo tengo una convicción aparte de la que Pablo tiene, porque yo me reporto con Jesucristo. Es lo que decía, lo que decían los que estaban, ¿verdad? Decían, yo soy de Cristo. Y era más bien un pretexto de los creyentes que no saben ni entienden que Dios ha establecido en su iglesia, escúcheme, amado hermano, un orden a la cual la iglesia, los creyentes, deben de someterse. Amén. Deben de someterse. ¿Porque Pablo es más grande que los miembros a quienes él dirige? Absolutamente no. Y esto también lo vamos a ver ya mismito. Pablo no es más grande que nadie. Pero en cuanto a el llamado que recibió y donde Dios ubicó a Pablo, Pablo estaba en una posición donde Dios le había dado una autoridad delegada de parte de Dios. ¿Verdad que sí? En el ámbito del ministerio que él tenía. Entonces, algo que siempre va a ser un punto difícil entre nosotros. ¿Por qué razón? Yo soy pastor, el hermano Chris es líder del grupo de alabanza y adoración, de los jóvenes, el hermano Mauricio es líder de los varones, pero yo como pastor, cuando estamos en el ámbito de una actividad de los varones, el que está liderando esa noche es el hermano Mauricio, y yo como siervo de Jesucristo debo de respetar lo que en el momento el hermano Mauricio está haciendo. Amén. Y no debo detener, no, yo soy el pastor, usted se calla, ahora yo voy a ir por él. No, no, no. Si él está ahí y está dirigiendo, yo tengo que mostrarle a él el respeto, amados hermanos, del orden que Dios ha establecido.
igual con la presidenta, igual con la hermana Ríos, ¿verdad que sí? Igual con la hermana Duña. Necesitamos nosotros siempre comprender y reconocer que en el Evangelio Dios ha establecido en la iglesia una estructura de la cual nosotros como creyentes debemos, si nos amamos los unos a los otros y reconocemos lo que Dios ha puesto en nuestro hermano, entonces nosotros saber y entender el sometimiento. Amén. ¿Está claro, amados hermanos? ¿Okay? Entonces, este grupo que decía, yo soy de Cristo, lo que hacían era tener un pretexto. Hay personas, escúcheme, que Dios siempre le está hablando. Dios le dijo esto, Dios le dijo aquello. Y usted trata de corregirlo y no, ya Dios me habló. No, hermano, mire, yo voy a hacer esto porque Dios me habló. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. ¿Estamos claros, hermano? ¿Por qué razón? Porque ese es el pretexto de muchas personas. ¿Para qué? Para no aprender el sometimiento. ¿Okay? Entonces, bajo la premisa, Dios te habló, Dios no te pudo haber hablado para que tú fueras insubordinado al orden que Dios estableció. ¿Estamos claros? Dios no te pudo haber hablado para que tú fueras insubordinado. Ahora, si usted me ve, amados hermanos, un día predicando una falsa doctrina, usted corra, no se someta. ¿Verdad que sí? Usted corra, huya inmediatamente, amados hermanos, porque entonces ya Dios no está en el asunto. ¿Estamos claros? Ahora, Pablo, miren esto, Pablo hace 3 preguntas en el versículo 13, con el propósito de dar la corrección, que fue lo que acabamos de leer en el pasaje que hemos leído. Pablo hizo 3 preguntas en el versículo 13. Hace la primera: ¿está acaso dividido Cristo? Fue la primera pregunta. Y estas 3 preguntas, escúcheme, tienen un propósito profundo. ¿Okay? Primero, ¿está acaso dividido Cristo? La segunda pregunta: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y la tercera pregunta que él hace en el versículo 13 es: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 3 preguntas, amados hermanos, que Pablo hace con el propósito de confrontar a la iglesia que era divisoria. ¿Okay? Confrontar a la iglesia que era divisoria. Y podemos reflexionar en cuanto a estas preguntas haciendo unas preguntas más. ¿Okay? ¿No le han hecho a ustedes, a sus hijos, una pregunta cuando ellos le hacen a usted una pregunta, pero usted le contesta con una pregunta para ayudarla a reflexionar respecto a la respuesta? ¿Verdad que sí? Papi, ¿puedo ver televisión a las 10? Y usted le dice, ¿a qué hora te tienes que levantar mañana para la escuela? ¿Verdad? Usted le hace otra pregunta. ¿Y qué es lo que usted quiere que su hijo reflexione? Que a las 10 de la noche no es una hora apropiada para ver televisión. Pero usted solo lo interceptó haciéndole a él otra pregunta. Pues aquí Pablo está haciendo eso mismo. Ahora, cuando miramos este versículo, Pablo pregunta, ¿puede repartirse Cristo entre diferentes sectas o partidos? ¿Puede dividirse Cristo, repartirse Cristo en diferentes sectas o partidos? ¿Tiene Cristo diferentes sistemas opuestos entre sí? Miren las preguntas. ¿Tiene Cristo diferentes sistemas opuestos entre sí? Y otra, ¿ha de aparecer Cristo bajo diferentes personas? Esta es la pregunta que él hace, basado en la primera pregunta, ¿qué? ¿Está dividido Cristo? En la segunda, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Cuál sería la pregunta que hiciéramos ahí? Entonces, ¿por qué algunos reclaman para sí su pertenencia a Pablo? Si fue Cristo el que fue crucificado por ellos, ¿verdad que sí? Y la tercera, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El testimonio de los creyentes en el bautismo es una identificación no con el hombre que lo bautizó, sino con ¿quién? Con Cristo. Mire, yo cometí el error. Yo soy bautizado, déjeme ¿verdad? Decirlo un poquito. A mí me casó el mismo pastor que casó a mis padres. Eso para nosotros, Pastor Lavoy, ¿te acuerdas, mija, el día de tu boda? El Pastor Lavoy casó a mis padres y nos casó a nosotros, y para nosotros eso fue algo grande. ¿Ok? Pues a mí me bautizó
el reverendo Pauneto en Carolina, Puerto Rico, que fue el mismo que bautizó a mi madre cuando era joven. Eso para mí, el orgullo mío en mi bautismo no fue que di un testimonio de vivir con Cristo, y morir con Cristo y resucitar con Cristo. El mayor énfasis de lo que yo relataba respecto a mi bautismo es que a mí me bautizó el que bautizó a mami. Y ¿saben qué, hermano? Aún en la iglesia, cuando ciertos ministros bautizan a sus miembros, en la mente del miembro muchas veces no está necesariamente lo que hizo, sino quién lo bautizó. A mí me bautizó el pastor de la MI, el grande de la I, que fue presbítero. A mí me casó el que casó a mi mamá. A mí me bautizó. ¿Y qué pasa? Eso descentraliza el enfoque y la intención del bautismo. ¿Verdad que sí? Ahora, eso es un punto sencillo. La cosa se pone un poquito más complicada mientras Pablo está hablando de esto. Cuando dice, Pablo, está dividido Cristo, ¿qué es lo que él quiere enfatizar en esta pregunta? Que el Evangelio no está sujeto a la interpretación personal de un individuo. Que yo no puedo reclamar para mí que yo soy el que tengo la iluminación y la única iluminación correcta respecto a Cristo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos los que tenemos los nombres en cada subtema de la Biblia. ¿Verdad que sí, amado hermano? Este pasaje lo explica el hermano Río. Este pasaje, no, cada uno de nosotros, ninguno, tenemos derecho de interpretar las escrituras como nosotros veamos debe ser interpretado. ¿Estamos claros, amado hermano? Nadie tiene el derecho de tomar para sí el hacer su propia interpretación del Evangelio del Señor Jesucristo. Búsqueme por favor, hermano Carlos, rapidito, 1 Corintios 3:11, mientras que la hermana Dunia me va a buscar Efesios 2:19 al 20. Cristo no está dividido. Mírenme bien, si yo predico una doctrina y el hermano Mauricio, ¿ok?, viene y predica el mismo mensaje con la misma doctrina, pero diferente, uno de los dos estamos mal. ¿Estamos claros? Uno de los dos estamos mal. Si yo enseño un postulado teológico de una forma y viene el hermano y lo enseña de otra forma y no coinciden, uno de los dos estamos mal. Ahora, ¿qué sucede cuando esto sucede? Que la iglesia tiene ahora una tendencia de inclinarse hacia la persona que la iglesia, los oidores creen está correcta. Pues yo estoy de acuerdo con la interpretación del hermano Mauricio. Pues yo estoy de acuerdo con la interpretación del hermano Río. ¿Y esto causa qué? División, causa problemas, ¿verdad que sí? 1 Corintios 3:11, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo en la misma epístola, en el capítulo 3, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, no pueden haber varios postulados teológicos respecto a una doctrina que no se puede cambiar, porque esto causa división. Entonces, cuando esto sucede, porque mire, mi amado hermano, ciertamente si yo me pusiera a estudiar y a analizar ciertos pasajes bíblicos, yo estoy seguro que algunos de ustedes respecto a ese mismo punto tenemos una diferencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ustedes tiene el derecho que le da la palabra de usted examinar el texto. ¿Estamos claros, hermano? Cada uno tiene el derecho, pero llega un punto donde tenemos que hacer un consenso respecto a las doctrinas fundamentales del Evangelio, porque no pueden haber diferencias en las doctrinas fundamentales del Evangelio. Amén. Amén. ¿Estamos claros? No pueden haber diferencias, ¿ok? Por eso Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y en qué se basa ese fundamento? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren esto.
Todo líder, miren, ustedes que están aquí, todos aquí son líderes, todos en algún momento han predicado, han enseñado, ¿verdad que sí? Han ministrado. Todo líder debe de enseñar y predicar objetivamente, sin ningún tipo de ¿qué? De presuposición. Amén. Por favor, esto es importante. Todos nosotros cuando enseñamos y predicamos, debemos de predicar objetivamente sin ningún tipo de presuposición. ¿Qué es presuposición? ¿Qué significa la palabra presuposición? Una idea que ya trae en su mente ya prefabricada y por más que le explique, ya trae y no se mueve de eso. Previene de antes, ¿verdad que sí? Previene de antes. Es un concepto de la cual usted supone debe ser como debe ser. De antemano. O sea, si usted dice, por ejemplo, no hay rapto de la iglesia. ¿Okay? Ya usted tiene en su mente una idea preconcebida antes de estudiar el texto. Ahora, esto es lo delicado del asunto. ¿Podrá usted encontrar en su presuposición algún pasaje que afirme lo que usted presupone? Sí, claro que sí. Claro que sí. Escúcheme, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros no interpretamos la Biblia solo usando un pasaje, sino que para nosotros hacer una afirmación doctrinal, un pasaje no basta, sino el mensaje de todas las Escrituras. Escúcheme bien. Esto es importante, amados hermanos. Usted puede tener una idea preconcebida respecto a cómo debe ser la vida y esa idea preconcebida ser errónea, y va a encontrar un pasaje literal que a lo mejor lo respalde. Por ejemplo, el que diga está bien matar. El que diga está bien matar, te lo voy a mostrar por la Biblia. Eclesiastés dice hay tiempo de matar. Ahí está, confirmado. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? La idea preconcebida del hombre es el peligro más grande, porque basado en eso surgen las falsas doctrinas. ¿Por qué razón? Por textos que se sacan sin ningún otro respaldo bíblico, sino ese texto, y ese texto se saca de su contexto y se interpreta incorrectamente. ¿De dónde usted cree todos estos falsos maestros y sectas han sacado sus falsas doctrinas? De la Biblia. De la Biblia, ¿verdad que sí? Como solo Jesús sacan un versículo y de ahí ¿quién lo saca? ¿Podrían los solo Jesús, teniendo ellos una idea preconcebida de que el bautismo en el nombre de Jesús es la única forma correcta del bautismo, tendrían ellos algún versículo que los respalde? Sí. ¿Cuál? De Hechos, los 4, arrepentidos y bautizados en el nombre. Cuando Pedro está predicando, dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. El que tiene una idea preconcebida de solo Jesús, ese es el versículo de ellos. Pero el que mira el mensaje de toda la Biblia, entonces puede arrojar luz a ese texto. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios objetivamente. Mira, amado hermano, le digo esto, como estudiante de la palabra de Dios, yo he sufrido, mira cómo lo voy a poner, yo he sufrido, ¿verdad que sí? Episodios en mi vida en la cual no puedo solucionar un dilema doctrinal. Yo he pasado, ¿alguien ha pasado por eso? Yo he tenido esos momentos. Y a veces en una semana o dos no puedo arreglar, ¿verdad? No puedo corregirlo. A veces necesito orar,
pedir a Dios iluminación, leer, estudiar, ver qué dice toda la Biblia para poder llegar entonces, amados hermanos, a un acuerdo respecto a lo que significa esa doctrina. A mí me ha pasado, ¿por qué razón? Porque yo soy estudiante de la palabra de Dios y yo quiero, para mi beneficio espiritual, saber por qué, y para el ministerio saber explicarlo. ¿Cierto? Entonces, todo aquel que está en esa posición, los que predican, los que enseñan, ¿verdad que sí? Deben de tener eso en mente. Escúcheme esto, y esto es una sugerencia que le hago respecto a usted como estudiante de la palabra de Dios. Cuando algo en la Biblia aparenta ser conflictivo o no tener sentido, el problema no es de la Biblia, el problema es de quién. Suyo. Es usted el que va a tener que ponerse entonces en las nochecitas, apagar el televisor y abrir la Biblia, porque eso se resuelve solo estudiando y buscando la guianza de Dios y consultando. Eso se llama objetividad. Eso es, yo voy a ver qué dice la Biblia, no que la Biblia confirme lo que yo siento. La Biblia debe de decir, porque cuando usted se acerca a la palabra de Dios pensando la Biblia debería decir lo que yo pienso, usted va a encontrar algo que apoya el disparate que usted está pensando. Disparate lo digo con mucho respeto, porque hay veces que yo he pensado, por mi mente también como estudiante de la palabra. De manera que la objetividad es importante. ¿Por qué razón? Porque los líderes de la iglesia tienen que llegar a un consenso doctrinal para evitar que la división de la iglesia. Se necesita un consenso. Por eso Pablo en otro pasaje que leímos la semana pasada leímos que todos hablen una misma cosa, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Es necesario el consenso en las Escrituras para evitar la separación y la división. Ahora, Efesios 2, 19 y 20, hermano. Así que ya no sois extranjeros ni amerindios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿de qué apóstoles está hablando Pablo aquí? ¿Ah? De los 11 que estuvieron con Cristo. Uno, ¿verdad?, no pasó el examen, pero 11 estuvieron con Cristo, ¿verdad que sí? Después hubo un 12 que era Matías, ¿verdad? Pero está hablando aquí de los apóstoles como que, como fundamento. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles en la primera iglesia era el fundamento? ¿Por qué razón? Porque ellos lo recibieron ¿de qué maestro? Del que escribió el libro, amado hermano, de Jesucristo mismo. O sea que el que se adhería a las doctrinas de los apóstoles estaba recibiendo el mensaje que Cristo enseñó. ¿Está claro? Ahora, ¿de dónde vienen los profetas entonces? Cuando habla, pues dice los apóstoles y profetas. Eso es importante. ¿Por qué razón? No está hablando de que la teología y el fundamento debe venir de los que tienen el don de profecía en el Nuevo Testamento. No está diciendo eso, sino está diciendo que en el Antiguo Testamento se prepara el terreno para que cuando viniera Cristo estableciera el fundamento. De manera que, amados hermanos, lo que Pablo está enseñando aquí es que nosotros no podemos divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento establece el precedente para entonces Cristo instituir el nuevo pacto. Entonces, un buen estudiante de la palabra de Dios no se queda solo en el nuevo sin saber cómo el antiguo juega un papel sumamente importante en el fundamento doctrinal. Porque ¿desde cuándo está siendo anunciado Cristo? Desde Génesis 3.15. ¿Verdad que sí? Desde Génesis 3.15.
no hubo judaísmo sin cristianismo, pero no hubo cristianismo sin judaísmo. ¿Estamos claros? Sin judaísmo. O sea que la ley, el Antiguo Testamento establece la base como que, como tipo del anuncio de que iba a venir ¿quién? Jesucristo. Por eso aquí, amados hermanos, Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, cuando Pablo dice, fue crucificado Pablo por vosotros, ahora está tratando la segunda pregunta del versículo 13 de Corintios. La segunda, fue crucificado Pablo por vosotros. Ahora, mire esto, Pablo a través de esta pregunta propone la siguiente pauta. Número 1, ninguna figura religiosa debe de atraer la atención y enfoque hacia su propia persona, sino solamente hacia ¿quién? Hacia Jesucristo. ¿Es importante esto, amado hermano? ¿Es un problema hoy en la iglesia cristiana? Absolutamente es un problema grande en la iglesia cristiana. ¿Por qué razón? Porque hay ministros, hay pastores, hay evangelistas que someten a la gente a la aprobación de ellos. Y ellos dicen, como yo tengo la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, Dios me puso aquí, ¿verdad que sí? Usted tiene que pasar por mí primero. Y eso es un error, y eso es una forma de ¿qué? De buscar poder, autoridad que el mismo Dios no le ha dado al creyente. Porque ¿cuál es la función de un pastor o de un maestro o de un líder en la iglesia? Ayudarles, apoyarles para que ellos vean la autoridad máxima de ¿quién? ¿De ellos? No, la autoridad máxima ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Esto es sumamente importante. Hoy, lamentablemente, amados hermanos, muchos ministros buscan la atención hacia sí, estableciéndose ellos como el medio entre Cristo y los feligreses. ¿Ok? Y aunque sí, escúcheme, Pablo menciona que él tuvo hijos espirituales. ¿Verdad que sí? Tuvo hijos espirituales solo en el sentido, mírenme en esto, solo en el sentido de que él fue el vaso usado por Dios para llevar a esto que él se había ganado hacia Jesucristo. Él fue el vaso. Pero hoy los que usan y promueven que yo soy el padre espiritual de todos los miembros de la iglesia, lo que están proponiendo es, yo soy la máxima autoridad y todos los miembros tienen que estar sujetos a mí y no pueden hacer nada sino por mí. O sea, están reclamando para sí una autoridad que no le ha sido concedida. Porque mi función aquí, amados hermanos, es llevarlo a Jesucristo. A llevarlo a la cruz, que es la autoridad máxima. Cuando se hace la pregunta, lo que se quiere decir es esto. Pablo quería decir, yo soy insuficiente para ser la cabeza de la iglesia, yo también soy beneficiario de la cruz de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia y yo soy parte de su cuerpo. Yo soy parte de su cuerpo, ¿ok? No puedo promoverme ni yo permitir que nadie me eleve a una posición en donde mi nombre sea el principal. ¿Quién es el principal, amado hermano? Jesucristo. Segunda de Corintios 4, 5, rápido. Nuestra hermana Miriam, por favor. ¿Esa que está ahí? ¿Sí? No. La cita no está ahí. Segunda de Corintios 4, 5. De verdad que hay mucho abuso en el ministerio, mucho abuso, por eso mismo. Y hay gente que son gullible, vulnerables, ¿verdad que sí? Podemos decir simples, gente simple, que solo porque un hombre reclama tener autoridad y es ser el padre espiritual, la gente se somete a estas personas incondicionalmente. Esas son las iglesias, pastores, los matrimonios, muchos basados en que el hombre es la cabeza, manipulan a las mujeres y uno por querer agradar a Dios, uno dice, no, pues
hay que someterse, pero uno tiene que ser sabio y estudiar la palabra, porque estamos viendo que a veces las cabezas agarran por diferentes lugares, pero como soy sometida, aguanto y soporto cosas que después tiene uno para reclamar. Cierto, o sea, mire esto, donde hay un decir por ahí, dice, donde hay concentración de poder, hay oportunidad para el abuso. Amén. Cuando hay concentración de poder, hay oportunidad para el abuso. Y a veces nosotros, los simples, otorgamos ese poder no dado por Dios a un hombre. Pero por falta de búsqueda de Dios, porque nos escudriña uno la palabra por ignorancia. Claro, No claro. Y también la iglesia grande tiende a que los miembros no escudriñen la palabra y hacerle caso solo al líder. Incondicionalmente, claro. Y nótese que ahí hay mucha presuposición. ¿Por qué razón? Porque un ministro puede decir, cuidado con el ungido de Jehová. Aquí me puso Dios y Dios me ungió. Y la Biblia dice, no toquéis al ungido. Él es el ungido de Jehová, no se puede tocar. Pero ese texto no se hizo para los pastores. Ese texto se puso en la Biblia hablando del pueblo de Israel, que era el ungido, el que Dios había separado. Pero a los pastores les encanta ese texto. No te quejes al ungido. O sea que si él está mal o está bien, como él es el ungido, aunque esté mal, hay que hacer lo que él dijo porque él es el ungido. Abuso. Eso se llama abuso. ¿Ok? Eso se llama abuso. Y ellos lo saben, nada más. Ellos saben que ese texto les favorece, ¿verdad? Porque ellos no buscan el texto que dice que Cristo se inclinó y le lavó los pies a Judas, que ese día lo tenía ya vendido. Ese texto no lo leen ni lo promueven. El texto es de Cristo lavar los pies, ¿verdad? 2 Corintios 4:5, rapidito. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Mire bien este texto, amados hermanos. Este es Pablo hablando todavía en 2 Corintios, ¿ok? Corintios. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, Pablo está diciendo, el evangelio no se trata de mi persona. No se trata de mí. ¿Se trata de quién? De Jesucristo. Y yo solo me presento como quién. Como siervo ¿De quién? de Jesucristo. Léalo de nuevo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Son siervos de quién? Del pueblo. Del pueblo. Yo lo leía rápido. No, somos todos siervos de Cristo. No, aquí está diciendo que primero que nada, el evangelio no se trata de mí. Y el llamado mío no es para yo tener una posición de influencia que pueda entonces apoderarme, ¿verdad que sí? Y subyugar al pueblo, sino que Dios me llamó a ser el siervo del pueblo. Eso se llama ministro, amado hermano. Eso es lo que significa ministro de Jesucristo, ¿verdad que sí? Y a nosotros como vuestros siervos, ¿por amor de quién? De Jesús. Por la causa de Cristo, el siervo a quien Dios llama ha aceptado la responsabilidad de ser que la figura de autoridad de un grupo para dominarlos y subyugarlos. No, el llamado por Dios para servirles a todos. Amén. Bienaventurado el que busque ministerio, porque cosa buena busca. Está buscando ser siervos de todo el mundo. Eso es el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano, gloria a Dios. Ahora, mire esto. Termino con la última pregunta. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Recuerde la primera pregunta. ¿Está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. Cristo es la figura principal. Y ahora la pregunta que él hace es, ¿fuiste bautizados por el nombre de Pablo? El bautismo identifica al creyente, no con quien lo bautizó, sino en el nombre de quién. De Jesucristo, ¿verdad que sí? El bautismo nos identifica a nosotros con Jesucristo. Ahora, ¿por qué entonces, para traer un poquito, ¿verdad?, una explicación breve, ¿por qué razón Pablo dice en su primer mensaje evangelístico, bautícese cada uno, arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Cómo explicamos ese texto correctamente? Hablando de identificación en su muerte y resurrección, más que de un bautismo en agua, porque cuando venimos a Cristo estamos muertos al viejo hombre y vivos al nuevo hombre, un Dios. So, Pedro no estaba pidiendo que ellos hicieran un acto ceremonial público de bautismo. No, Pablo lo que estaba haciendo era un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para el bautismo que hacemos en agua. ¿Es para perdón de pecados? No, es un testimonio de qué? De lo que ya sucedió. ¿Dónde? En nuestros corazones, el día que por el arrepentimiento nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces morimos con Cristo, resucitamos a una nueva vida. ¿Para qué? Perdón de los pecados. Eso está hablando del paso de arrepentimiento, no del bautismo en agua. Pero, ¿verdad? Tráigame aquí a todos los de UPC y le hablamos sobre eso. ¿Verdad? Yo creo que también Adelante. era necesario establecer una diferencia entre lo que era el bautismo de Jesús después de su muerte y lo que era el bautismo que ellos conocían anteriormente, que era el bautismo de Juan. Claro. Entonces yo creo que también en ese sentido Pablo hizo la aclaración. O sea, Juan bautizó, pero ahora que Cristo murió y resucitó, ahora nos bautizamos y obtenemos lo que es el resultado completo. Correcto, pero cuando Pedro trae el punto y dice para perdón de pecados, no está hablando de la ceremonia, sino del acto del corazón de arrepentimiento. ¿Okay? Para perdón de pecados. ¿Por qué razón esto es importante? Porque si bautizamos en el nombre de Cristo ceremonialmente, entonces hay que hacerlo como Cristo ordenó, no como Pedro lo manda ahí, porque eso es una presuposición para el que dice que el Evangelio no es en nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué ordenó Cristo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Cristo no estaba hablando de la conversión, sino del acto ceremonial como un paso para los nuevos miembros que se van a unir al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora, Pablo afirma que está agradecido de que nadie hubiera bautizado sino a Cripo, Gallo y la familia de Estéfanas. O sea, Pablo, cuando vio que muchas iglesias, muchos creyentes, porque se identificaban con el grupo de personas que lo bautizaban, ellos entonces también establecían división. Y Pablo dice, qué bueno que yo no bauticé a mucha gente, ¿verdad que sí? Qué bueno que yo no me bauticé a mucha gente. Pero además dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar. Ahora, miremos esto, amados hermanos, porque Pablo fue el evangelista más grande que tuvo que la iglesia neotestamentaria en Hechos capítulo 2 en adelante, ¿cierto? En Hechos, en el libro de Hechos. Ahora, Pedro fundaba iglesias, ¿cierto? Donde quiera que iba, cuando fundaba iglesias y se convertían miembros, Pablo, ¿dije Pedro? Ok, Pablo fundaba iglesias, cuando fundaba iglesias y se convertían miembros, Pablo tenía que bautizarlo porque era un mandato de Cristo. Pero él dice, Cristo no me mandó a bautizar sino a predicar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Entiéndame esto, amado hermano. Entiéndame esto. Esto es para interpretar esto correctamente tenemos que entender lo absoluto por lo relativo o lo relativo por lo absoluto, en el sentido de que hay cosas en la Biblia que aparentan ser relativos pero son absolutos, y hay cosas en la Biblia que aparentan ser absolutos pero son relativos. Un ejemplo de eso, cuando Cristo manda a los discípulos a predicar, Él le dice, cuando vayas por el camino no saludes a nadie. Eso, el no, ¿es absoluto o relativo? No, el no. El no es absoluto, no saludes a nadie. Pero Él quiso decirle a los apóstoles que fueran malcriados y maleducados.
No, él lo que le quiso decir es un mensaje relativo. No se dejen No se distraer entretengan de la misión principal. Pero para poder hacerlo, dijo, no saluden a nadie. ¿Ok? Porque usted nos explicó que los saludos en ese tiempo eran muy diferentes a los saludos de ahora. Por cultura se tomaba media hora. Entonces, como por cultura, si se tomaba media hora, los apóstoles no iban a poder terminar la misión en el periodo de tiempo que tenían. Pues cuando Pablo dice aquí, porque Cristo no me llamó a bautizar, sino a predicar, no es que Él no bautizara, sino que su primordial misión es la predicación. Porque esto es importante, amados hermanos, porque hoy vemos personas bautizándose sin la instrucción. Es claro, ¿verdad que sí? Vemos a personas bautizándose sin la instrucción. ¿Por qué? Porque muchas iglesias han tomado de la ceremonia y lo han hecho más importante la ceremonia que la verdad que está detrás de la ceremonia. ¿Estamos claros, amados hermanos? Ese es el énfasis, díganme. Y con eso se rompe todo el argumento de los que dicen que el bautismo es para salvación. Pues si eso recibe el énfasis, Pablo no hubiera mencionado eso en ese texto. Correcto, correcto. La predicación era primaria y el bautismo venía como resultado de aquel que recibiera la predicación, reconociera sus pecados, se convirtiera a Jesucristo y luego venía la verdad del bautismo enseñada. ¿Me explico? En efecto, esto solo bastaría para convencernos de que el bautismo en agua no es un medio de salvación, sino un precepto y una ordenanza que hay de obedecer. El escritor Charles Hodges, él escribió el libro Edificaré mi iglesia. Él escribe ese libro, Edificaré mi iglesia. Él dice, la apostasía de la iglesia está en hacer los ritos más importantes que la verdad que esos ritos significan. Y eso es una forma de apostasía. ¿Por qué razón? Porque si usted ve iglesias bautizando gente solo porque quieren añadir a la membresía y la gente no sabe por qué se bautizó, está recibiendo de la iglesia que un mensaje incorrecto. ¿Cuál es el mensaje incorrecto? Que después que tú vengas y te bautices, eres parte del pueblo del Señor. ¿Verdad que sí? Con esto, amados hermanos, vamos a dejarlo en esta noche. Esta parte es bien importante, pero la hacemos la próxima semana. Amén. Vamos en esta noche a orar y pedirle al Señor esto. Esta debe ser nuestra oración, amado hermano. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a ser líderes. De alguna forma u otra, usted es una persona llamada por Dios con una función dentro de la iglesia. Pero entendamos y reconozcamos esto, amado hermano, que cuando Dios te llama, cuando Dios te levanta, no es para darte una posición de autoridad que te dé a ti la oportunidad de elevarte en autoridad sobre todas las personas a quien Dios ha puesto en tus manos, sino que Dios nos ha llamado a qué, amado hermano, a servirles a todas esas personas, a servirles a todas esas personas. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó la forma de ¿qué? De siervo, ¿verdad que sí? Y se hizo humilde ¿hasta qué punto? A la muerte. Algo que no tenía sentido para la sociedad de Corinto. Era insensato que un siervo, que un orador, una figura pública, un maestro, un filósofo asumiera una posición de humillación en público. Y aquí la semana que viene vamos a ver cómo Pablo contesta a la sociedad de Corinto respecto a quién debe ser un siervo de Dios, a lo que respecta a su relación con Dios, su relación con los demás siervos y su relación con las personas a quienes sirven. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar de pie.